Buenas tardes, Facultad de Derecho, nuevamente yo, aquí, de agregado cultural. Hoy me tocó doble dotación de estar de agregado cultural. Nos echamos una rola sabrosísima de Kings of Leon, que se llama Cayman Island. ¿Y qué creen? Pues hoy tenemos un invitadazo de lujo. No nos engalanamos, ahora sí sacamos la vajilla de porcelana, no lavamos el mantel de la abuela y ahora sí, estamos de lunes. Nos acompaña el doctor Gonzalo Andrés Ramírez Cleves, un querido amigo de la Universidad Externado de Colombia, alguien con que he encontrado lazos en este esfuerzo de hacer la divulgación por internet, de trabajar en la masificación del conocimiento, algo que muy pocas personas les ha interesado, lamentablemente, aunque debería de ser importante para todos. Y pues vamos a platicar de su reciente obra y de otras cosas más, ¿no? Acaba de sacar una obra por la editorial del Externado de Colombia que se llama Comercio Justo, Globalización y Medio Ambiente, un texto que él coordina y que pinta muy bien, ¿no? Ahí lo estuve leyendo. Vamos a platicar de varias cosas de ese libro y les digo de su actividad. Pero primero, antes de presentarlo formalmente a él, les diré quién es el doctor Gonzalo Andrés Ramírez Cleves. Gonzalo es licenciado en Derecho por el Externado de Colombia. Él obtuvo la cátedra Jean Monnet de Cultura Jurídica en la Universidad Complutense. Ha dado clases de Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Tiene la maestría en Historia por parte de la Universidad de los Andes y tiene el doctorado en Derecho por la Complutense de Madrid. Ahí nada más, ¿no? Bienvenido, Gonzalo. Gracias, Alfonso, por estar aquí en México contigo, conocer todo el proyecto Grado Cero, estar aquí en este lugar, en la antigua Escuela de Jurisprudencia. Nos hemos conocido ya de hace ratos en esta labor de la difusión de todo lo que sea proyectos jurídicos de difusión por internet y en la radio especialmente. La maestría yo no la he terminado todavía y no he dictado clases. Estudié en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pero no he dado clases allá todavía. Pronto, ¿no? Que inclusive ahorita estuviste, antes de que continuemos con el tema, fíjense que es una buena pregunta sobre eso, porque él estuvo siendo parte de un esfuerzo que se hizo sobre Benjamin, Inglaterra, sí, ¿no? Sobre el impacto de Benjamin en Latinoamérica, ¿no? Sí, fueron allá los de UCA, le están como buscando que promocionar la University College of London que vayan latinoamericanos, están tratando de buscar. Entonces hicieron lazos con el externado, llegó una convocatoria para profesores y me inscribí, me gané la beca y me pagaron estar allá en el Bentham Project con los profesores de allá, con Philip Scofield, que es el que dirige el proyecto, y los demás profesores que están dedicados a estudiar concienzudamente la obra de Bentham desde sus documentos originales, porque ellos conservan dentro de la universidad todo, además del icono, además de todo el cadáver, digamos, la momia de Bentham, están todos los documentos. Oye, pero sí te enseñaron la cabeza esa, la original, porque ya ves que hubo un borlote que le hicieron mal hecha y luego se la robaron, la pusieron como una bandeja, como si lo hubiera dado Salomé, una cosa ahí muy rara, ¿no? Sí, no, yo estuve preguntando, primero llegué, bueno, el icono, el autoícono, el cuerpo momificado sí está ahí expuesto para todo el mundo. Pude ver los papeles, que eso es como dentro de la universidad, está debajo, en un sótano, también en un edificio en forma de panóptico que habían diseñado al frente, digamos, de la facultad de la entrada principal. Me dejaron ver eso, pero cuando ya le pregunté sobre la cabeza de Scofield, me dijo que no, que eso no se podía ver. Bueno, que ya son los más, ya los que ya llegan entonces a convertirse en los verdaderos bentamistas, los que ven, pero sí que la conservan allí en la cabeza nada más es para iniciados. Sí, ya para iniciados. Sí. No, está muy triste. Pues bueno, a ver, acabas de sacar un libro, tienes varias obras, pero tu reciente trabajo que recientemente me enviaste es un trabajo en el cual tú coordinas junto con otra doctora que se llama Comercio Justo, Globalización y Medio Ambiente. Y si uno ve tu perfil, la cuestión del comercio justo es algo que siempre te ha gustado, y sobre la cuestión de la globalización,
Cosa que me llama la atención porque la onda globalifóbica es como que lo de hoy, ¿no? La gente tiende a tenerle medio repudio a la cuestión de la globalización. No obstante, tú en el texto, más allá de tenerle una fobia, asumes que pues, ya es una cosa que está dada y que hay que buscarle frente o buscarle cómo poder trabajar con ella. En este texto tú escribes la introducción, que es una introducción que me pareció muy interesante y que fue lamentable porque casi los demás escritos no siguen muchas de las preguntas que tú dejas ahí pendientes y que creo que son dignas de ser análisis. En esta introducción tú dices, bueno, voy a dividir mi trabajo en 3 partes. La primera parte es el hablar sobre la igualdad, una segunda parte en la que yo voy a hablar sobre los procesos de globalización y en un tercer momento voy a hablar del comercio justo. No sé si te gusta que empecemos a abordar cada uno de estos puntos que son interesantes. Y la primera pregunta que yo te haría es, bueno, ¿podemos hablar de igualdad en una sociedad globalizada? ¿No sería mejor hablar de equidad? O sea, ¿no es ambicioso pensar en la igualdad? Sí, ahí digamos todo lo que es el discurso de John Rawls y la idea de justicia como equidad viene a la mente un poco sobre la idea de no somos, digamos, la idea de que no podemos ser iguales todos, somos diferentes, pero hay ciertas cosas en que podemos nosotros llegar a tener una serie de derechos en condiciones de igualdad y con lo que seamos desiguales entonces tratar de mirar cuáles son las diferencias y ahí mirar si se puede llegar a equiparar algunas cosas. Y sobre esa base entonces, digamos, de la justicia, como tú lo dices, sobre la base de más bien de equiparación, pues empieza a hablar Pogge, ¿no? Es uno de los autores Thomas Pogge, que ha trabajado después de los trabajos de John Rawls sobre el derecho de gentes, empezó a hacer una serie de trabajos, igual Charles Bates, sobre cómo pensar entonces la idea de justicia ya no internacional o de gente, sino global. Y de esa manera utilizar otras de las propuestas de John Rawls sobre igualdad, pero sobre todo equiparación, cuando los países no se encuentran en condiciones de igualdad, cuando también dentro de cada país hay pues grupos de personas que también, y más en Latinoamérica, pues viven en condiciones de desigualdad. ¿Cómo hace entonces, primero el Estado, pero cómo hace entonces una idea de gobierno global o un acuerdo entre naciones para tratar de equiparar esas disparidades y tratar entonces de que las desigualdades, bueno, equipararlas y que de esa manera entonces la globalización, sobre todo la globalización económica, no afecte o al menos pues trate de paliar los efectos nocivos de la globalización económica. Es decir, la pobreza, por ejemplo, no ha disminuido con la globalización como se pensaba en el mundo, sino que se ha mantenido en los mismos porcentajes con las mismas formas de medirla, o las diferentes formas de medirla, pero se trata entonces de mirar cómo se hace acuerdos internacionales o entre estados, pero también entre nuevos actores globales, que es digamos la idea que se empieza a introducir, es decir, no solamente estados son responsables de las condiciones digamos de precariedad que se ven en la globalización, sino multinacionales e incluso la participación de actores transnacionales como la sociedad civil organizada para tratar de equiparar en alguna medida, o hacer acuerdos o hacer una serie entonces sí, de vínculos y una serie entonces también de acuerdos y para tratar de equiparar a los menos afortunados o los menos favorecidos en una sociedad ya global. Ahora, una de las preguntas que tú tomas ahí, que después también se la formula Robert Alexy, si la sacas de ahí, es que dice, bueno, cuando hablamos de igualdad tenemos que distinguir entre igualdad en qué y igualdad entre quiénes. Es decir, y eso yo creo que esa pregunta se vuelve sumamente compleja cuando hablamos de una sociedad global. Es decir, ¿quiénes son los que van a ser iguales? Y en qué van a ser iguales aquellos que asumimos que van a ser iguales, ¿no? Sí, es como la pregunta también entonces de Aristóteles sobre la igualdad, y que se ha venido diciendo, bueno, la igualdad es una condición que tiene que ser establecida sobre alguien además de uno, es decir,
es un concepto relacional, entonces igualdad entre quiénes o entre qué grupos de personas, y luego ya también una idea de contenido sobre qué se va a hablar, digamos, de igualdad. ¿Igualdad en qué? Igualdad entonces sobre qué se está hablando, igualdad de recursos, igualdad entonces de derechos, igualdad en qué, es lo importante también en el contenido. Y la idea entonces pues sobre todo es ya que sería como la tercera pata, y es, bueno, ¿cuál es el criterio para hablar entonces o tratar de equiparar las desigualdades en una sociedad? Y en eso del criterio, digamos, han habido algunos esfuerzos desde la filosofía del derecho, tú bien has nombrado, y es, bueno, tratar de mirar entonces un criterio de equiparación parecido al de Rawls, que parece que nadie ha superado, y que se está hablando entonces de equiparar a los menos favorecidos en una sociedad cuando sea favorable para todos. Y en eso habría que pensar ya en estos conceptos de globalización, en ir más allá de que solamente el Estado es responsable, sino también otra de las multinacionales, cada individuo, y también, digamos, ciertos actores globales que podrían ser los organismos financieros internacionales, incluso la sociedad civil organizada. Y sobre eso de los menos favorecidos en una sociedad, pensar entonces en una sociedad global, un criterio que ya sea de equiparación, pero un criterio entonces de equiparación que piense en lo deficitario de la globalización económica. En eso han habido dos posiciones, una que después del debate de Rawls, la de Pogge, que es como una posición moderada, y una radical, la de Charles Bates. La moderada, que es la de Pogge, es decir, bueno, hay que mirar que se tiene que equiparar entonces por parte de una serie de países, naciones, estados, digamos por ejemplo el G7, G8, G20, que se reúnen, o los estados que consideren que necesiten cooperar, pero una cooperación que sea más bien altruista y no obligatoria, mientras que el discurso de Charles Bates es que esta cooperación tiene que ser pues obligatoria, que la sociedad global funciona como un estado, y por lo tanto ya los estados que son más favorecidos en este reparto mundial deben cooperar, digamos de una manera ya más obligatoria con los estados menos favorecidos en una sociedad, y de esa manera dar recursos, y no solo cooperando altruísticamente, sino de manera ya obligatoria. Pero no será un problema, usualmente cuando platico con mis alumnos de globalización, les pongo un ejemplo personal, les pongo el ejemplo de que en mis tiempos mozos yo jugaba fútbol americano, era linebacker, pero obviamente los años pasaron y los kilos aumentaron, ¿no? Hace unos años fue un grupo de amigos del fútbol americano a mi casa, tu casa, y me decían, oye gordo, vamos a correr porque te vas a morir, ¿no? Hay que hacer ejercicio. Y lo oyó mi mamá, craso error, ¿verdad? Lo oyó mi mamá y ya sabes, no hijo, ponte a correr porque no, te vas a morir y estás muy chavo. Y ahí me ves un domingo corriendo, triste mi vida, ahí en las islas, con pants y todo, atlético, listo. Y empiezo a correr, la primera vuelta, voy bien. La segunda ya empiezo a sentir como que me ahogo, ¿no? Que me mareo, siento palpitaciones. En la tercera, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Ya no puedo, mejor me echo, y ahí me quedé 2 horas viendo cómo corrían. Sí, y utilizo este ejemplo básicamente para decir que hay ciertos países que por sus propias condiciones no pueden meterse a correr al nivel de otros países porque no tienen las condiciones para poder correr, porque estamos limitados por ciertas condiciones físicas. Este problema de la globalización, si bien yo no culpo a los grandes países, al que culpo es al país que se cree que tiene la potencialidad para poder entrar dentro de un comercio que exige una actividad que a lo mejor no estás capacitado para dar, ¿no? Que no tienes condiciones para dar. Esto no será un problema en las condiciones de la globalización, o en el problema de la igualdad en una globalización. Sí, ¿no? Cada país, digamos, hay países que son menos desarrollados, otros más desarrollados, es decir, en esto de
las diferentes condiciones físicas, se podría decir lo mismo de cada país, y países muy poderosos, ustedes lo tienen al lado, digamos Estados Unidos como uno de los países el más poderoso económicamente, y su industrialización y su grado de desarrollo es pues el más alto, y otros países que no llegan a tanto también al lado del vecindario, Haití, países con altos índices de pobreza a pesar de que hay mucha riqueza, Colombia, bueno, o el caso mexicano pues es particular, pero en esto pues hay diferencias. La idea es que como en la globalización ya nadie se puede apartar, digamos, de la carrera, podría decirse, es decir, que tendrías que mirar en qué te podrías, es decir, el discurso neoliberal es en qué podrías hacer mejor con relación a tu desarrollo, si de coreback o de defensa y de esa manera tratar de enfocarte en eso, en lo que eres mejor, y dejar a lo que no eres tan bueno a los que sí lo hacen mejor. Ese es el discurso que viene del liberalismo, y la idea entonces de la especialización, la idea de buscar entonces enfocarte en lo que haces mejor, y así que todos se sirvan económicamente de esa ventaja comparativa que es como lo llama David Ricardo, y así todos se pueden llegar a tener beneficios globales. Pero la idea de Ricardo, digamos, no pensó con la nueva economía en un momento en donde, digamos, los flujos financieros y económicos hacen que, a pesar de que se haga riqueza en un determinado país con la especialidad que se tenga, esa riqueza se reparte pues también en donde mejor se pueda llegar a reproducir esa riqueza, y no es generalmente en donde se hace, y esto ha producido diferentes distorsiones económicas, y que ha llegado entonces a tomar otros modelos económicos más proteccionistas. Y bueno, sobre este rollo entonces la idea de la globalización es una idea que yo creo que ya nadie puede dejar de tener en cuenta. Es decir, vivimos yo estuve viviendo de chico en México, y era en los años 80, y era un país cerrado, digamos, económicamente, en la época después funesta de López Portillo, con la devaluación del peso, pero era una época donde se veía que la industria era la industria mexicana, donde se veía un nacionalismo muy fuerte, donde se veía también, digamos, una serie de economía fomentada, digamos, en lo mexicano. Pero vuelta después el segundo vez que estuve en México fue en el 94, 96, digamos, en la época de Salinas, de liberalización. ¿Te han tocado etapas tristes? De ahí, etapas muy tristes, pero son definitivas, y no sé si esta sea como la tercera, fue como la catástrofe bueno, y en esa etapa estaba hace 20 años, estaban celebrando 94-96 lo de comandante Marcos, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, donde México se convirtió en un país totalmente abierto a la economía, digamos, donde entró en la globalización, porque ya no podía dejar de estar por fuera del mundo global, digamos, de las necesidades de intercambios de mercancías que favorecen, pero también pueden llegar a desfavorecer a muchos agricultores, industrias. Una serie entonces de economía fomentada, digamos, dentro del Estado llega a colapsar, porque pues si entra mercancías de todos los lugares, y del vecindario pues que tiene un exceso de producción, pues puede llegar entonces a ser algo problemático. Y en este tercer momento, ¿no?, discutiendo en 2014 una reforma energética que también ya se está hablando de inversión extranjera, es decir, de globalización, y esto parece que nadie puede ser ajeno a esta idea, ni siquiera los países que tienden a cerrarse económicamente, que tienen, digamos, sus ventajas. El caso Brasil es un país más proteccionista que México, pienso yo, pero aún así está abierto globalmente en su economía en muchos aspectos y no puede desligarse.
Bueno, una de las cosas que es interesante en tu ensayo es cuando defines las tres características que incorpora o que sostienen un proceso de globalización. Tú dices que esta se compone por un proceso de interrelación, primeramente, de interdependencia y de integración económica. La idea de la interrelación me queda clara en cuanto a esta idea de establecer acuerdos comunes entre distintos estados. También me queda clara la idea de la interdependencia, porque en un momento determinado, en el momento que yo establezco un comercio, por ejemplo, de petróleo con otra comunidad, yo estoy sujeto a lo que la comunidad diga, yo ya no tengo tanta libertad. Puedo salirme de la comunidad, pero voy por la libre y a ver de cómo me toca. Pero la pregunta aquí que te quisiera hacer es, ¿hasta dónde es factible poder hablar de que sí estamos encontrando integración? Porque esa es la parte compleja de todo este asunto, si realmente hemos encontrado esa capacidad de integrarnos. Sí, en eso Jean Monnet, que era el curso que él pensaba en una idea de integración más allá de lo económico y llegar a hacer una integración política y jurídica a la manera que hizo Europa y que colapsó en estos años, sobre todo porque el pilar, digamos, de la integración económica empezó a colapsar. Entonces, sobre esta base, la integración es una idea ya de tratar de ir más allá, una idea entonces la idea, digamos, misma de federación podría ser comparable con esto de no solamente intercambiar productos económicamente o incluso, sino tener una relación mucho más estrecha. En los años 90, en Latinoamérica, teniendo en cuenta el ejemplo europeo, el ejemplo también de algunas integraciones exitosas más allá de lo económico, se pensó en una integración latinoamericana de todos esos acuerdos que se han dado tanto en el Mercosur como en la CAN, en la Comunidad Andina de Naciones, la integración también que se propuso entonces desde los diferentes foros en Latinoamérica de una integración latinoamericana, pero no que iría más allá de lo meramente económico o de intereses, sino ya una propuesta de tratar de mirar y acordar cuáles son intereses políticos comunes y así tratar de eliminar esas barreras y lograr hacer una integración, pero no ha tenido éxito, o mayormente ha tenido éxito en algunos lugares y en otros no tanto. La irrupción de los TLCs también dio lugar a que el proceso, digamos, de integración latinoamericana y regional se haya deteriorado en alguna medida. Digamos, la CAN entró en un proceso de crisis, el Mercosur va ahí y las propuestas ya más regionales pues también cada uno va por su lado y parece que esa integración pues política no está funcionando muy bien, pero esa es la idea, de buscar entonces unas propuestas comunes, tratar de resolver unos problemas comunes como sería el medio ambiente o la idea de ciertos problemas también que se podrían solucionar desde el derecho, problemas penales, problemas de corrupción o narcotráfico, que podrían solucionarse con formas entonces muy fuertes ya de integración. Bueno, la tercera parte de tu ensayo, inclusive hay ensayos dentro del libro sobre esta tercera parte, hechos por compañeros doctores, y ya nos platicarás tú de sus ensayos, que es la del comercio justo. ¿Qué tan fácil es encontrar el comercio justo? Sí, hubo muchas burlas porque dentro de la idea de comercio justo habían muchos escépticos y incluso decían, bueno, no hay comercio justo, los más radicales, y es un oxímoron. Entonces hay una contradicción en los términos porque no puede haber un comercio justo. El comercio siempre va a ser desigual, va a ser dispar, va a haber un ganador, un perdedor, y la idea de justicia, que se funda más en la igualdad, pues no podría darse. Sin embargo, lo que se piensa es tratar entonces de buscar una idea de comercio que sea menos, podríamos decir, desventajosa para muchos, y en eso tratar entonces de dialogar y hacer una serie entonces de
podríamos decir, de acuerdos con el supuesto enemigo, los enemigos, ¿no? Finalmente el hombre, el ser humano, pues es un ser racional, aparentemente, y de esa manera por tratar entonces de racionalizar y resolver ciertos problemas que afectan a muchos, entonces entre ellos el medio ambiente, la disparidad, la desigualdad, la pobreza, el hambre en el mundo, que es un problema que no se ha podido detener, se ha ampliado con la globalización. Entonces, ¿por qué no hacer una serie entonces de tratar de buscar que el comercio pueda llegar también a tener un cierto grado de justicia? Entonces, en esto han habido ciertas propuestas desde las mismas corporaciones y de las mismas multinacionales que han tratado de maquillarse de cierta manera y decir, miren, nosotros somos socialmente responsables, tenemos responsabilidad social corporativa, nosotros somos amigables con el medio ambiente, tenemos una serie entonces de convenios internacionales como el Global Compact que cumplimos, y de esa manera pues tratan de establecer que su labor es también una labor que puede ser acorde con todas las problemáticas globales. Pero lo que se ha también problematizado es que estas ciertas formas, ciertas medidas, ciertos acuerdos muchas veces simplemente son, como decía antes, una forma de maquillar la tradicional labor de las multinacionales, que simplemente enfocadas en una lógica que es la lógica del cálculo y la ganancia. La otra lógica, pues a pesar de que se trate de buscar la famosa cuadratura del círculo, que es tratar de que eso favorezca a todos y que pues simplemente es algo que les favorece en su buen nombre, en su reputación, en su goodwill, decir que nosotros somos amigables con el medio ambiente o que colaboramos con una fundación, y de esta manera no son unas formas de cooperación o de comercio que podríamos catalogar de justo. Entonces lo que se trata es de buscar, de problematizar todas esas formas que se han dado en la globalización económica, de buscar cómo se trata de ajustar entonces la economía a la idea o la economía global a la idea de justicia. Hay una idea ya de comercio justo que es la de Fair Trade, que es la tradicional, digamos, de donde sale el nombre. Es la idea entonces de buscar cómo el comercio, digamos, el comercio tiene que ser responsable, desde los productores, toda la cadena de producción hasta los consumidores, y buscar entonces cómo desde el productor, el campesino, si se trata de un producto agrícola o industrial, ha contribuido con todas las labores que implican entonces una producción responsable con el medio ambiente, con no violación de los derechos laborales, no violación de los derechos humanos, y la protección también, digamos, de ciertas formas de evitar la corrupción, que serían los 4 pilares del Pacto Global. Y de esa manera entonces, desde la producción hasta el consumo, se tiene que ser responsable. Las tiendas de comercio justo que se establecen fundamentalmente en Europa piensan en esta idea, y que ahora también a través de toda esta nueva producción de productos orgánicos y de consumo responsable se ha vuelto también entonces pues una idea muy rentable dentro de las empresas, y han pensado enfocarse también en estos mercados. Hay una discusión entre los que tradicionalmente llevaban este comercio con los que están aprovechando esta idea para comercializar aún más. En Europa sobre todo, y ahí también en la obra se trabaja esas discusiones. Entonces es tratar de mirar todos esos conceptos de comercio justo y buscar entonces de qué manera podemos racionalizarlos mejor sobre una idea de justicia. Una de las cosas que ya ves que aquí en el proyecto hemos tenido invitados de todo tipo, de todo color y toda ideología. Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, y que creo que en parte tienen gran parte de razón, es sobre la idea en cómo se ha ido modificando el capitalismo y cómo hoy nos encontramos ante un capitalismo brutal. Es decir, antes el capitalismo buscabas por lo menos no joder al prójimo, o sea, lo jodo económicamente, pero no lo jodo en su persona, en su anatomía, en su salud, ¿no? Y hoy en día hoy vendemos todo.
no importa qué, mientras se lo coma, ándele, écheselo, ¿no? Hemos llegado a un capitalismo exacerbado donde a lo mejor precisamente lo que falta y lo más complicado es encontrar un sentido de responsabilidad en las mercancías y las cosas que se venden. ¿Qué tan factible es pensar hoy en que sí vamos a encontrar esa responsabilidad cuando parecía ser que la inercia de las grandes compañías tiende precisamente a generar un gran perjuicio? Sí, no, digamos que esto no puedo responderte la inmediata de decir qué va a pasar, pero pienso que finalmente cada vez y las nuevas generaciones están pensando más en qué hacer con el mundo, es decir, estamos habituados, digamos, a ser unos seres consumidores y predadores, y parece que pues el planeta mismo nos está dando una serie de respuestas a que esto, o de avisos más bien, a que esto no está bien y que se debe hacer algo. Entonces, sobre esta base ya de que es un problema, ¿no? Todo el calentamiento global, los problemas ambientales, la seguridad, lo que se llamaba también la seguridad alimentaria, pues hay que proponer nuevas cosas, mirar a ver qué se hace, cómo se produce mejor, cómo se trata de eliminar una serie de consumos que no son necesarios, de pronto cómo se trata de uno, pues como ser humano que va necesariamente a ser un ser consumidor, pues tratar de pensar en cómo lo hace y cómo evita pues hacer una serie de comportamientos que podrían ser problemáticos otra vez con el medio ambiente y esta idea es la de consumo responsable. El derecho ha tratado de hacer algo, ¿no? En algunas regulaciones, como en Europa se ha hablado ya del famoso libro verde, que ha llegado también en algunas ocasiones, digamos, a proponerse como sellos de consumo y producción responsable, y poco a poco pues se está pensando también cómo se puede llegar entonces a limitar podríamos decir que indefectible la indefectible necesidad del hombre de ser un consumidor, que lo lleva a ser a veces un predador sin límites. Entonces, en esa medida, el derecho, pero sobre todo las ideas, también pueden llegar a ayudar. Fíjate que tu libro me gustó mucho, el libro que compilas, porque no es nada más un libro, hay varios que participan en este libro, porque no solamente buscas abordar el problema desde un punto de vista filosófico, sino veo que surgen varias líneas, varios vectores para tratar el mismo problema. Varios compañeros que trabajan en este libro, no es una compilación, son aproximadamente 23, entre 20 y 25 textos que conforman este libro, buscan atacar el problema desde distintas perspectivas y en algunos casos teniendo sus encontronazos entre ellos, ¿no? Creo que es un interesante debate el que buscaron conciliar entre todos los compañeros que hicieron este libro. Sí, en esto, digamos, el libro surgió en una época en donde, digamos, hace 5 años, en donde la idea de comercio justo estaba en boga. Estaba también Joseph Stiglitz, que se ha convertido como en un gran productor de libros. No sé si sean responsables, si la producción de libros sea tan responsable. Buscar entonces cómo tratar de ajustar a la globalización económica para que sea una globalización, podríamos decir, más social, una globalización que se enfoque también en los problemas que genera la globalización económica. Y de esa manera entonces se empezó a proyectar sobre esa idea de comercio justo, globalización y medio ambiente. Existían los más jurídicos del grupo, se empezó a hacer reuniones con profesores, pero también con invitados internacionales que fueron llegando, reuniones, y los más jurídicos, digamos los más normativistas, se juntaron con los que en el externado son los más políticos, es decir, lo jurídico y lo político, y tratamos también de conversar, de dialogar entre nosotros, entre la facultad, entre las diferentes facultades de la universidad. En eso
a veces hay encontronazos, como dices, a veces hay diferentes conceptos. Los abogados siempre nos catalogan como muy aburridos y como muy pesados en lo que puede ser esta idea de normatividad y de legislación por encima de cualquier otra idea que pueda llegar a ser un referente, como lo político, lo social y lo económico. Las estadísticas y los números no suelen gustarnos. Entonces hay en este libro entonces hay diferentes perspectivas de ver el problema. Los jurídicos con sus legislaciones, con sus leyes que tratan de demostrar que esto lo va a resolver todo, que va a tratar de alguna manera de limitar la idea de globalización económica sin límites, pero ya los más economistas y de políticas públicas y los de financieros, a través de datos y a través de estadísticas y a través de números también ayudan con sus ideas y bajan un poco estas ideas jurídicas que a veces parecen que parecen ser que la solución de todo, lo bajan a la realidad y nos ponen a ver que no solo a través de las normas se puede llegar a solucionar todos los problemas y que tienen que darse también políticas públicas alrededor. Ahora, cambiando el tema, tú eres un académico sumamente activo. Comentaba al inicio, los compañeros del Externado de Colombia tienen un proyecto de radiodifusión sumamente interesante. Por lo menos hoy, por ejemplo, vi que soltaron, inclusive para aquellos que están interesados, lo van a ver el link ahí en la página de Revista Grado Cero, una entrevista con Eugenio Buligin, ¿no? Ustedes tienen un proyecto que se llama Derecho a la Carta. ¿Por qué no nos platicas del proyecto? No, Alfonso, pues esto surgió precisamente viendo el proyecto Grado Cero. Nosotros, alguno de los amigos me pasó uno de los podcasts, estuvieron en el 7º encuentro de la jurisdicción constitucional entrevistando a Robert Alexi, entrevistando a algunos de los que participaron en ese encuentro de la Corte Constitucional, Comanducci, bueno, y pues empecé a grabar como desde mi casa con Spreaker unos podcasts caseros entrevistando a colegas. Lo propuse al externado y en el externado la Facultad de Comunicación Social y Periodismo me dio el aval, el permiso de utilizar un estudio cada martes para grabar programas muy parecidos al proyecto Grado Cero, pues no con toda la amplitud que tienen. Entonces la idea surge de ustedes, es decir, que ustedes son los padres, nosotros somos los que hemos copiado esta idea y hemos tratado también de hacer, digamos, un formato de entrevistas con profesores que llegan a la universidad a través de internet también, a través de Skype, a través del iPad, como tú dices también, que ahora se puede utilizar en cualquier lugar, hacer una entrevista a través de estos medios. Nos han ayudado los de Comunicación Social y Periodismo, y Derecho a la Carta se fundó ya hace casi 2 años y vamos en el podcast 82, 83. Somos un equipo conformados por profesores y estudiantes en donde fundamentalmente hacemos entrevistas sobre temas jurídicos, y eso es lo que hemos hecho, sí. Que lo cual ha sido interesante, sí. ¿no? He visto que han sacado distintas dinámicas, distintas problemáticas, pero inclusive creo que una de las cosas interesantes es que tienen la posibilidad de ver los desacuerdos, o bueno, más bien escuchar los desacuerdos, y ver cómo en un momento determinado a través del diálogo encuentran puntos de encuentro, que eso a mí me parece interesante en el proyecto que ustedes han hecho, el buscar, el más allá de dejar las diferencias y las disonancias, el encontrar acuerdos, ¿no? Sí, no, ahí también uno, digamos, Derecho a la Carta se bautizó porque era como hablar de todo, de lo que sea jurídico, y ahí también yo soy constitucionalista y llegué a la filosofía del derecho porque se quedaron sin profesor de filosofía del derecho. Entonces sí, llegué allá y soy medio paracaidista en el área, pero claro, cuando uno se especializa llega el tributarista o llega el de derecho autor, áreas como derecho ambiental, el derecho energético y nuevas, digamos, dentro del derecho, pero también las tradicionales de derecho civil, derecho penal, y o sea, uno cuenta que puede ser abogado pero que no conoce de todo. Entonces en esto ha sido interesante, sobre todo las entrevistas, para poder
llegar a entender un poco a los colegas sobre la superficialidad, digamos, ¿no? Vamos a entrevistarlos, vamos a tratar de mirar que, pero lógicamente cada vez que uno se especializa más, pues ya se va volviendo pues experto, y en esto sí cada uno, digamos, la especialidad lleva también a que cada uno sepa de su tópico, de su tema, y nosotros simplemente tratamos de mirar qué es lo que están pensando los diferentes profesores sobre sus temas, y en esa diversidad, digamos, nos encontramos también con una oportunidad de diálogo, de intercambio, de ver las diferentes posiciones, divertirnos también, hacerlo ameno para los estudiantes, hacerlo cariñoso, mirar también que el humor es bastante importante dentro de todo este acartonamiento que tiene el jurista aparentemente, porque yo defiendo que el abogado es quizás una de las profesiones que tiende a ser más curiosa, al menos, ¿no? A pesar de que se le etiquete como con corbata, con tan aburrido. Entre más toman, más curioso. Sí, también. ¿No? Sí. Oye, esta pregunta no me la puedo guardar más, aprovechando que estás. Y tú, yo siempre he alabado el proceso de transformación que tuvo Colombia en cuanto a la reforma constitucional. Y que ese logro no vino de los políticos, sino vino de la academia. Lo que hoy tiene Colombia viene de la academia, no fue de los políticos en sí. Y tú estuviste en esas fases, ¿no? Trabajaste dentro del Tribunal Constitucional colombiano. ¿Hasta dónde crees tú que se sigue en este proceso de avanzada dentro de toda esta reforma constitucional colombiana, o hasta dónde crees que se ha estancado? Porque últimamente he visto decisiones como que dicen, bueno, pues esto como que ya va 2 pasos para atrás, ya están empezando con el pasito tuntún, ¿no? ¿Sigue en avanzada, o ahorita se ha vuelto estático este proceso de crecimiento de los derechos? No, yo creo que la Corte Constitucional, primero la reforma constitucional, la Constitución de 1991 fue una constitución que sí fue hecha por varias fuerzas, entre ellas los estudiantes, la academia participó mucho, y también hubo algo de política, ¿no? Había una necesidad de hacer unos diálogos de paz, está la época, digamos, del narcoterrorismo, y había también una necesidad de hacer una serie de cambios constitucionales, pero también se venía la globalización económica en los años 90, que gran parte de la Constitución del 91 en su parte económica tiene que ver con la liberalización, la apertura, la integración, la idea también entonces de privatización. Entonces es una Constitución compuesta de unos elementos de derechos sociales muy fuertes, la acción de tutela o el recurso de amparo, que no lo teníamos, y que la Convención Americana en el artículo 25 establecía que debía establecerse. Se dio, ya se había propuesto con anterioridad, pero no se había implementado, y esa acción de tutela dio lugar a una gran transformación a niveles de derechos para los ciudadanos, que llamaban en esta época, y todavía el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, que tiene muchas necesidades de derechos sociales, de salud, de educación, de derecho también al debido proceso, como los otros derechos, el habeas data, la intimidad, y esto dio lugar a un boom a nivel constitucional sobre la utilización del recurso de amparo, la acción de tutela, como la llamamos nosotros, que dio lugar a que la Corte Constitucional pues también empezara a ser un organismo que tuviera mucha reputación dentro de Colombia y dentro de la región, y después dentro del mundo, porque se convirtió en una corte que daba derechos y que otorgaba prerrogativas. Después vinieron unos fallos que se empezaron a llamar fallos estructurales, aquellos fallos entonces que acumulaban una serie de acciones de tutela para dar una gran sentencia en materia, por ejemplo, de desplazados, que fue un gran problema que se dio en el año 2005, se dio una sentencia AT 025 sobre desplazamientos, personas en situación de desplazamiento por el conflicto armado que vive Colombia todavía, y es para que se dieran órdenes directas al gobierno, al Congreso y a las diferentes instancias encargadas de solucionar este tema, que pues ha sido visto en el análisis
de las distintas cortes como algo inédito, a pesar de que se tomó esta idea de Estados Unidos, no era en tal magnitud estas sentencias estructurales. Después hubo una relacionada con la salud, que también fue grande, donde se acumularon varias acciones de tutela y se dio una gran sentencia, y esta sentencia también de órdenes. Entonces esa etapa de la Corte Constitucional, que establecía grandes sentencias estructurales, pues ya ha estado, digamos, se ha amainado, ya ha disminuido su rol, y esto también porque es problemático dentro de la Corte Constitucional. Cada vez que se tome una decisión de este tipo, pues se tiene que crear una sala de seguimiento de las órdenes, empezar entonces a mirar cuándo se van a cumplir esas órdenes, y esto llega a problematizar a nivel financiero, a nivel de funcionarios que trabajan allí. La Corte entonces en este caso ha tratado entonces de disminuir esa labor, pero sí ha seguido con esa misma vocación de tratar de solucionar los derechos de los más vulnerables, y de que esas cartas de triunfos a la manera del working, pues los derechos sean exigibles y se tomen en serio, y de esa manera entonces ha continuado su labor. Han llegado miembros a la Corte Constitucional que, digamos, en esto llevamos apenas poco más de 20 años de Constitución del 91, pero pues lógicamente las cortes van cambiando también según las opciones políticas, porque pues los nombra el presidente o la Corte Suprema de Justicia o la Consejo de Estado, y después los tiene que ratificar el Consejo de Estado, el Senado, y de esta manera entonces el nombramiento de los jueces o ministros que llaman constitucionales también dependen algo de la política. Entonces ahí también hay sus vertientes políticas, su ideología. Hay una sentencia sobre matrimonio homosexual de hace 2 años que trató de conciliar las diferentes ideologías dentro de la Corte, pero fue problemática precisamente por buscar el consenso, porque se dio una decisión que establecía una orden para el Congreso de dictar una ley que equiparara el matrimonio o que diera derechos a las personas homosexuales para contraer o un matrimonio o una unión parecida al matrimonio, y que decidiera el Congreso, si el Congreso no lo hacía, que entonces los notarios pudieran llegar a poder contraer algún tipo de unión, pero como el Congreso no lo hizo, los notarios no saben qué hacer, y los notarios son muy conservadores, entonces, y el procurador, que es muy conservador, pienso que es algo muy parecido a lo que pasó en México, los ha amenazado que si interpretan la sentencia de la Corte como matrimonio los va a sancionar disciplinariamente. Algunos jueces han interpretado la sentencia de la Corte como que sí es matrimonio, y entonces a veces buscar los consensos dentro del seno de la Corte ha llegado a problematizar ciertos fallos, pero el rol de la Corte se ha mantenido sobre esta base, es decir, esta sinergia de que es una Corte que otorga derechos y que va a proteger a los menos favorecidos, aunque la inclusión de algunos miembros de tendencias más conservadores puede ser la idea del pasito tuntún de un retroceso. No hemos llegado a un retroceso en sentencias emblemáticas como la del aborto, la posibilidad de despenalizar del aborto en 3 casos. Es una sentencia emblemática, no se ha retrocedido en esta, o ciertas sentencias que han sido muy buenas en materia de derechos sociales, que también se ha convertido en referente Colombia, como una Corte que otorga que otorga derechos sociales como a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al agua potable. Entonces, de esta manera la Corte ha respetado su jurisprudencia, que no ha sido regresiva, pero esos grandes fallos estructurales ya los ha dejado de emitir. Ahora, la esperanza es de que los grandes académicos como tú, García Villegas, el doctor Rodolfo Arango, que ahorita se está lanzando para senador, que pinta bien ese asunto, ojalá gane, pinta que se va a lograr cosas, se van a lograr grandes fines, ojalá se siga modificando esto, se siga haciendo para bien. Pues bueno, estimado Gonzalo, ha sido un placer
que nos acompañas aquí. Me da un gran gusto que pudieras venir aquí al proyecto y platicar sobre tu libro. Acerca del libro, yo creo que lo pueden encontrar en Siglo XXI, o si no, Herder, que creo que es quien está trayendo los libros del Externado de Colombia. No, si no lo tienen, díganle ahí al doctor Jan Schultz, que es el dueño, que si lo pueden traer, que lo manden, ¿no? De allá del Externado, que son con quienes tienen los acuerdos editoriales del Externado de Colombia. Y Derecho a la Carta, ¿en dónde lo pueden encontrar? Bueno, Derecho a la Carta está en la página del Externado, hay un enlace ahí que está en la fotico, el logo, www.westernado.edu.co. Hay también un Twitter que es de @derechocarta, y en Facebook también hay una página de amigos de Derecho a la Carta y lo pueden oír todos los martes. Les recomiendo el de hoy, estuvo bien bueno. Habló sobre lógica Bulygin y sobre su cuestión de cuando sale de Rusia y quién sabe qué tanta cosa estuvo contando el señor. No, pero estuvo bueno, me lo eché ahí, no estuvo bueno. No, y pues bueno, si no, ha sido un placer tenerte y pues no queda más que dar gracias. Invitarlos a que lean el libro de Comercio Justo, Globalización y Medio Ambiente, compilado por el doctor José Gonzalo Andrés Ramírez Cleves, editado por el Externado de Colombia. A que escuchen Derecho a la Carta y pues que sigan con la transmisión de Spreaker, porque todavía faltan varios chismes hasta aquí. Nos vemos. De la cabeza de Scofield me dijo que no, que eso no se podía ver. Me imagino que ya son los más, ya los que ya llegan entonces a convertirse en los verdaderos ventamistas, los que ven, pero sí que la conservan allí en la cabeza nada más es para iniciados. Sí, ya para iniciados. Sí. No, está muy triste. Pues bueno, a ver, acabas de sacar un libro, tienes varias obras, pero tu reciente trabajo que recientemente me enviaste es un trabajo en el cual tú coordinas junto con otra doctora, que se llama Comercio Justo, Globalización y Medio Ambiente. Y si uno ve tu perfil, la cuestión del comercio justo es algo que siempre te ha gustado, y sobre la cuestión de la globalización, cosa que me llama la atención porque la onda globalifóbica es como que lo de hoy, ¿no? La gente tiende a tenerle medio repudio a la cuestión de la globalización. No obstante, tú en el texto, más allá de tenerle una fobia, asumes que pues, ya es una cosa que está dada y que hay que buscarle frente o buscarle cómo poder trabajar con ella. En este texto tú escribes Buenas tardes, Facultad de Derecho, nuevamente yo, aquí, de agregado cultural. Hoy me tocó doble dotación de estar de agregado cultural. Nos echamos una rola sabrosísima de Kings of Leon, que se llama Cayman Island. ¿Y qué creen? Pues hoy tenemos un invitadazo de lujo. No, nos engalanamos, ahora sí sacamos la vajilla de porcelana, ¿no? Lavamos el mantel de la abuela y ahora sí, estamos de lunes. Nos acompaña el doctor Gonzalo Andrés Ramírez Cleves, un querido amigo de la Universidad Externado de Colombia, alguien con que he encontrado lazos Me inscribí, me gané la beca y me pagaron estar allá en el Bentham Project con los profesores de allá, con Philip Scofield, que es el que dirige el proyecto, y los demás profesores que están dedicados a estudiar concienzudamente la obra de Bentham desde sus documentos originales, porque ellos conservan dentro de la universidad todo, además del icono, además de todo el cadáver, digamos, la momia de Bentham, están todos los documentos. Oye, pero sí te enseñaron la cabeza esa, la original, porque ya ves que hubo un borlote que le hicieron mal hecha y luego se la robaron, la pusieron como una bandeja, como si lo hubiera dado Salomé, una cosa ahí muy rara, ¿no? Sí, no, yo estuve preguntando, primero llegué, bueno, el icono, el autoícono, el cuerpo momificado sí está ahí expuesto para todo el mundo. Pude ver los papeles, que eso es como dentro de la universidad, está debajo, en un sótano, también en un edificio en forma de panóptico que habían diseñado al frente, digamos, de la facultad de la entrada principal,
me dejaron ver eso, pero cuando ya le pregunté sobre este esfuerzo de hacer la divulgación por internet, de trabajar en la masificación del conocimiento, algo que muy pocas personas les ha interesado, lamentablemente, aunque debería de ser importante para todos. Y pues vamos a platicar de su reciente obra y de otras cosas más, ¿no? Acaba de sacar una obra por la editorial del Externado de Colombia que se llama Comercio Justo, Globalización y Medio Ambiente, un texto que él coordina y que pinta muy bien, ¿no? Y ahí lo estuve leyendo. Vamos a platicar de varias cosas de ese libro y les digo de su actividad. Pero primero, antes de presentarlo formalmente a él, les diré quién es el doctor Gonzalo Andrés Ramírez Cleves. Gonzalo es licenciado en Derecho por el Externado de Colombia. Él obtuvo la cátedra Jean Monnet de Cultura Jurídica en la Universidad Complutense. Ha dado clases de Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Tiene la maestría en Historia por parte de la Universidad de los Andes y tiene el doctorado en Derecho por la Complutense de Madrid. Ahí nada más, ¿no? Bienvenido, Gonzalo. Gracias, Alfonso, por estar aquí en México contigo, conocer todo el proyecto Grado Cero, estar aquí en este lugar, en la antigua Escuela de Jurisprudencia. Nos hemos conocido ya de hace ratos en esta labor de la difusión de todo lo que sea proyectos jurídicos de difusión por internet y en la radio especialmente. La maestría yo no la he terminado todavía y no he dictado clases. Estudié en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pero no he dado clases allá todavía. Pronto, ¿no? Que inclusive ahorita estuviste, antes de que continuemos con el tema, fíjense que es una buena pregunta sobre eso, porque él estuvo siendo parte de un esfuerzo que se hizo sobre Benjamin, Inglaterra, sí, ¿no? Sobre el impacto de Benjamin en Latinoamérica, ¿no? Sí, fueron allá los de UCA, le están como buscando que promocionar la University College of London que vayan latinoamericanos, están tratando de buscar. Entonces hicieron lazos con el externado, llegó una convocatoria para profesores